Bienvenidos a nuestro video. Nuestro tema para el grupo es gestión de los costos del proyecto. Los estudiantes aparecen en la presentación. Vamos a comenzar. La gestión de los costos tiene 4 procesos claves, que es planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Y de estos puntos vamos a hablar en este video. Para iniciar, tenemos componentes de la planificación. Se clasifican en 3, que son entradas, herramientas y técnicas y salidas. En las entradas tenemos los puntos como acta, plan de la dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos juicio de expertos, análisis de datos y reuniones. Y salidas tenemos plan de gestión de los costos. Para hablar de las entradas, por ejemplo, tenemos actas de constitución del proyecto. Es donde se gestiona el cronograma y además el plan de la gestión de los riesgos. También tenemos factores ambientales de la empresa, que ahí nos describe la cultura, la estructura de la organización y las condiciones del mercado. Ahora vamos a hablar de los puntos de herramientas y técnicas. Tenemos juicio de expertos. Hay que aprovechar el conocimiento de los expertos, la información de la industria y los proyectos anteriores similares que ha hecho la empresa. Además, tenemos las reuniones, que se pueden celebrar reuniones para clasificar y desarrollar el plan de los costos. Y como salida de todos estos procesos tenemos el plan de gestión de los costos, que es componente clave para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. Aquí se pueden establecer unidades de medida, niveles de precisión y niveles de... Además, contiene umbrales de control para poder monitorear el desempeño del costo. Además, tenemos formato de los informes que se entregan y la frecuencia de estos, y detalles adicionales que también se pueden incluir. Bueno, otro de los puntos sería la estimación de los costos. Bueno, esta estimación consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad o un proyecto. Es una predicción basada en la información disponible en un momento determinado, normalmente es al inicio del proyecto cuando se hace la primera estimación. Estas estimaciones incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas de cálculo de costos para poder iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo, digamos, para el proyecto, se tiene que tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, como por ejemplo, cuándo se debe hacer algo y cuándo se debe comprar, o comprar versus alquilar, y también gestionar lo que es el uso de los recursos compartidos. Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda, por ejemplo, dólares, euros, colones, aunque en algunos casos, dependiendo del proyecto, se pueden emplear otras unidades de medida, como por ejemplo las horas o los días de trabajo, para facilitar los que son estas comparaciones mencionadas anteriormente y también eliminar un poco el efecto de las fluctuaciones de las monedas. Se debe revisar y refinar las estimaciones de los costos a lo largo del proyecto y ir reflejando los detalles adicionales a medida de que se van conociendo nueva información. Normalmente se hace la estimación al inicio del proyecto y durante el ciclo de vida del proyecto se van realizando o se va reafinando esta estimación inicial. La exactitud de las estimaciones del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza en su ciclo de vida. Un proyecto al inicio, en su fase inicial, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada de un rango entre menos 25% a más 75%, y ya en una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a un menos 5% a más 10%, que ya es un rango bastante más pequeño. En algunas organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse estos refinamientos y cuál es el grado de confianza o exactitud que se espera de estas estimaciones. Y bueno, en estas también aquí se estiman todo lo que son los recursos que se van a asignar al proyecto, incluyen lo que son personal, materiales, equipamientos, servicios, las instalaciones y otras muchas cosas que son parte del proyecto y se realizan en estas estimaciones de costos. Ahora otro de los puntos sería el determinar el presupuesto.
Este proceso, el cual consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea de base de costos. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se divide en tres componentes: las entradas, herramientas y técnicas, y salidas. En la parte de entradas tenemos lo que sería el plan para la planificación de la gestión de costos, el plan de la gestión de los recursos, la línea base del alcance. En la línea base del alcance contiene un enunciado del alcance del proyecto. Después, otros documentos en los cuales podemos incluir en la entrada sería la base de estimaciones, estimaciones de costos, cronograma del proyecto, registros de riesgos. Por otra parte, también tenemos algunos documentos de negocio, en el cuales serían casos de negocio. El caso de negocio identifica los factores críticos del éxito del proyecto, incluidos los factores de éxito financiero. Plan de gestión de beneficios. Este es ver los beneficios que incluyen o que incluirán el proyecto, y calcular el valor actual neto y el plazo de estos beneficios, cuándo se va a ver los beneficios. Después también las entradas pueden contar con factores ambientales de la empresa. Y ahora en la parte de herramientas y técnicas podemos ver el juicio de los expertos, donde se ven lo que serían de parte individual o de grupos, el que contenga conocimientos especializados o la capacitación, ya sean temas de proyectos anteriores que sean similares, información de industria, disciplina y área de aplicación, o requisitos y fuentes de financiamiento. También podemos agregar en estas técnicas la agregación de costos y el análisis de datos. Ahora, en las salidas sería la línea base de costos, la cual la línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo. Y por último está la fase de controlar los costos, que bueno, este es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar los cambios a la línea de esta base de costos mencionada anteriormente. El beneficio clave de este proceso es que bueno, esta línea base de costos es mantenida a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, este proceso básicamente consiste en verificar los gastos que se han realizado y si estos se reflejan en el avance del proyecto. El ejemplo práctico, una herramienta que se llama Synapse. Esta herramienta es web, la podemos encontrar desde cualquier dispositivo. Es una herramienta muy ágil, pues nos da, por ejemplo, llevar un control de las actividades del proyecto. En este caso se llama proyecto gestión. También tenemos cómo podemos agregar el equipo para que ellos estén pendientes del proyecto en cuanto a el proceso que se lleva. Además tenemos herramientas para medir el rendimiento, donde nos da gráficas por si tenemos que rendir cuentas a jefes o demás. Y también tenemos funciones que nos miden el desempeño del presupuesto, el costo del cronograma y el desempeño del cronograma. Es una herramienta bastante completa, pues nos ayuda a llevar un control de los problemas, de las mejoras y los buenos resultados que nos da para próximas iteraciones del proyecto. Podemos controlar las actividades como aparece aquí. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Podemos asignar personas para que puedan realizar estas actividades. Y algo importante es que, por ejemplo, en lo que son actividades, marcamos esta actividad 1 y podemos llevar un control bastante completo sobre esta actividad. Esta actividad, por ejemplo, puede llevar lo que son noches de hotel. Por ejemplo, que un empleado tenga que ir a cierta parte para cumplir con un propósito de la empresa, entonces cómo también lleva el coste de las noches de habitación. Lleva un control bastante amplio de lo que es el presupuesto, de dónde se ha gastado, en qué se ha gastado, de qué forma, de todo el proyecto.
Esta sería la herramienta, se llama Synapse. Muchas gracias.